Muy buenas tardes. Soy Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza y curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CETEC. En esta ocasión voy a compartir los contenidos de la quinta unidad de la asignatura Derechos Humanos y Garantías Individuales, que estuvo bajo la asesoría académica de la maestra Brenda Denise Rentería. El título de la unidad 5 se refiere a los derechos humanos y su protección en el ámbito interamericano. El primer tema de esta unidad tiene relación con la internacionalización de los derechos humanos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se suscita un cambio radical en materia de derechos humanos en nuestro continente y a nivel mundial. Surge entre los estados o países la convicción de considerar el respeto de los derechos humanos de la persona no como una cuestión exclusiva de los ciudadanos, sino del interés general de la comunidad internacional. A finales del siglo XIX y principios del XX, se empieza a hablar de los derechos de las personas en el ámbito internacional. Esto es aproximadamente en el año 1945, con el surgimiento de los instrumentos internacionales denominados Carta de las Naciones Unidas, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptadas respectivamente en mayo y diciembre. En el material de consulta de la unidad de esta asignatura del CETEC, de acuerdo con Caballero Ochoa, el surgimiento de esos instrumentos contribuye a complementar el catálogo de los derechos humanos establecidos en la propia Constitución mexicana. Además, los estados dejan de considerar los derechos como un conjunto de limitaciones del poder soberano y, por el contrario, resaltan las facultades atribuidas al género humano en su conjunto y a cada persona en lo individual. Es decir, el Estado reconoce, tutela y garantiza a través de los instrumentos procesales idóneos los derechos humanos. Una frase muy importante en este tema de la internacionalización dice que esta ha provocado que actualmente una persona esté doblemente protegida. Se cuenta con el derecho interno de cada estado, de cada país que ha suscrito los convenios internacionales y por el derecho internacional asumido en las normas jurídicas de los instrumentos ya comentados. A nivel de Latinoamérica, tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y está compuesto en primera instancia por la Comisión Interamericana y en segunda por la Corte Interamericana, ambas de los derechos humanos. Vamos a abordar qué es la Comisión Interamericana. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la DEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos. Este sistema inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en que se funda la organización. Su misión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los estados de las Américas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales. Esto con la finalidad de salvaguardar la dignidad de las personas y afianzar el Estado de Derecho y la democracia misma. La visión de la Comisión tiene que ver
con el logro de un hemisferio democrático, inclusivo y comprometido con la protección de los derechos humanos de las personas y de los pueblos del hemisferio, en la que todos vivan con dignidad, igualdad y justicia. Esta comisión basa su trabajo en 3 pilares. El primero, el sistema de petición individual. El segundo, monitoreo de la situación de los derechos en los Estados miembros del continente americano y en la atención a líneas temáticas prioritarias. Las principales atribuciones son promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, así como servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esa materia. Las competencias de la Comisión están relacionadas con las dimensiones políticas, entre las que destacan la realización de visitas in loco, la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y en una dimensión cuasi judicial, es decir, recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos, examina las mismas y adjudica los casos que cumplan los requisitos de admisibilidad. ¿Cómo puede realizarse una petición ante la Comisión? La petición puede ser hecha por cualquier persona o grupo de personas o una entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más de los Estados miembros de la OEA, y lo hace para presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas sobre violaciones a la Convención por algunos de los estados integrantes de la OEA. La petición puede ser enviada por 2 vías: por medio de un formulario electrónico a la página web de la Comisión y subirlo a ese sitio de internet. De acuerdo al artículo 28 de la Convención Americana para los Derechos Humanos, los requisitos para presentar las peticiones son que se tenga el nombre de la persona o personas denunciantes. Si el peticionario quiere tener en reserva su nombre, así se cumplirá. Deberá contar con un correo electrónico para recibir la correspondencia de la Comisión. Habrá de hacer una explicitación del hecho o la situación denunciada, lugar y fecha de las violaciones que se alegan. Si así se decide, se deberá tener el nombre de la víctima de los hechos, así como de la autoridad pública que haya tomado conocimiento de esas violaciones. Deberá contener la indicación del Estado que el peticionario considera responsable por acción o por omisión de la violación de los derechos humanos estipulados en la Convención Americana en la materia. El cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 y que las gestiones emprendidas hayan agotado los recursos en la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del reglamento. Ahora hablemos de la Corte Interamericana. Las atribuciones de la Corte. Esta es uno de los tribunales regionales que se encargan de proteger los derechos humanos, y sus similares son la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana en la misma materia. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar las normas jurídicas de la Convención Americana. Ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. También asume una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Está integrada por 7 jueces y juezas propios de las naciones de los Estados miembros de la Organización
Americana, de los Estados americanos. En la imagen presentamos las personalidades que integran actualmente esa corte. Decía yo que tiene tres funciones. En la contenciosa, la Corte determina si un Estado incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana. En la función de dictar medidas provisionales, la Corte dicta al respecto en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. La función consultiva. Por este medio, la Corte responde a consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención o la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Convención Americana, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, y es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Esta convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención y regula su funcionamiento. Fue adaptada el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, y entra en vigor el 18 de julio de 1978. México forma parte de esa comunidad internacional como estados integrantes. Esta Corte tiene sus propios procedimientos para el ejercicio de sus funcionamientos. Solo los sujetos que forman parte de la OEA pueden iniciar un proceso. Las víctimas y sus representantes pueden presentarle ante el tribunal. Si el proceso lo inicia la comisión, lo hace con la presentación de un escrito que contenga el informe de fondo de acuerdo al artículo 50. Ese escrito deberá exponer los motivos que llevaron a la comisión a presentar el caso ante la Corte. Se debe remitir una copia del expediente tramitado ante la comisión, incluyendo toda la información que ésta posea luego de la emisión del informe del artículo 50. Por último, se debe remitir la copia de la totalidad del expediente tramitado ante la comisión, incluyendo toda la información que posea. A manera de conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituye un órgano de la OEA creado con el propósito de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, así como de servir como un órgano consultivo de la misma organización. Por su parte, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, fue creada como institución judicial autónoma para aplicar e interpretar la Convención Americana, también conocido como Pacto de San José. Es un instrumento internacional para atender casos de violaciones en materia de derechos humanos. Su propósito es aplicar la Convención y otros tratados en la materia. Es necesario conocer cuáles son las características principales de este organismo internacional, su estructura, sus funciones y atribuciones, para saber en cuál momento se puede acudir ante ella para presentar las peticiones. Finalmente, se dejan las referencias consultadas para elaborar el material de exposición correspondiente. Muchas gracias.